Con Filippo Brunelleschi en el 400. Esa es la idea. Obras de Brunelleschi, doña Teresa. Siempre le toca a usted, qué suerte. ¿Esto cómo se estudia? Esto se estudia así. Obras de Brunelleschi. Sí, esa era la cúpula de Santa María de la Flores. Vale. El Hospital de los Inocentes. No, vamos a seguir el orden. Iglesia de San Lorenzo de Flores. Sí, Iglesia de San Lorenzo, 2, tercera. Palacio Pitti. No. Bueno, sí, pero vamos a seguir el orden, si no nos volvemos Fachada locos. del Hospital de los Inocentes. No, Capilla Pazzi. no, Iglesia del San Espíritu. sí. Mira, Brunelleschi, cúpula de Santa María de las Flores, San Lorenzo, Santo Espíritu, fachada del Hospital de los Inocentes, Capilla Pazzi, Palacio Pitti, ¿sí o no? El otro, no, lo del orden, es que si no, no sabe usted si ha dicho todas las obras nunca, porque si empieza a saltar, ya los he dicho. Yo creo que es mejor seguir el orden, es más fácil. El segundo arquitecto del 480 que hemos visto es Alberti, León Battista Alberti. 4 obras. Le ha tocado a Zaira, qué suerte. No tiene ni idea. Santa María la Novela, Templo Malatestiano de Rimini, San Andrés en Mantua y Palacio Rucellai. ¿Queremos añadir a Michelozzo Michelozzi? Pues lo añadimos con el Palacio Medici y Riccardi. Muy bien, 500. Esto está tirado. Buena esa. 3 autores. Bueno, son algunos más. Bramante, San Galo el Joven, Miguel Ángel. Por aquí nos quedamos, ¿no? Con Miguel Ángel. Sí. Muy bien, Bramante. San Pedro en el Monte o San Pietro in Montorio. Los proyectos para el Vaticano que no llegaron a realizarse. Antonio Sangalo, Palacio Farnesio de Roma. Y nos quedamos con Miguel Ángel y esto, ¿no? ¿No nos quedamos con esto? Con la cúpula del Vaticano. La cúpula de San Pedro del Vaticano. Yo creo que la comentamos ya, ¿no? Yo creo que sí. Eso también, sí. Y eso también. La Biblioteca Laurenciana de Florencia, también. Tal vez esto no, ¿no? ¿O sí? Esto No. no llegamos a decir. Vale. En Florencia también es obra de Miguel Ángel esta sacristía. La sacristía nueva de San Lorenzo. Como ven ustedes, pues se ven las pilastras, entre pilastra y pilastra hornacinas, cubiertas con frontones curvos que se rompen, un arco de medio punto, en la parte superior también pilastras, ventanas rectangulares cubiertas con frontones triangulares. Y lo veremos en escultura. Aquí están los sepulcros de Lorenzo de Medici y Giuliano de Medici. Así que es una sacristía donde están los sepulcros de la familia Medici. Bueno, sí, y esta es la última obra de Miguel Ángel que estudiamos, que es la Piazza del Campidoglio. Y vamos a ver por qué se estudia eso. Creo que ya han solucionado los problemas con internet. Se ha tardado mucho, pero creo que ya funciona. Vamos a ver. Bueno. Maestro, tenemos que aprender, o sea, tenemos que poner, si nos preguntan la fecha, ponemos el 580 o ponemos el siglo. Da lo mismo. Vale. Pilates a la cena. Pero esto ¿quién lo ha puesto aquí? Yo no apunto ni a un examen, ¿por qué? Yo no sé si tú haces el doble que yo. Muy bien, ¿quién se anima a leer un poquito? ¿Yo? Nadie se anima. Oh, doña Rocío, menos mal, que usted se anima. Ana Alberto Serva. ¿Carmen Olivera no ha venido hoy? Qué raro.
Venga, seguimos. Plaza del... Ah, no, vale, que no era a mí. Campidoglio. Cam- Campidoglio. Campidoglio. ¿Leo? ¿Empiezo? Por favor. Plaza del Campidoglio. La piazza del Campidoglio se encuentra en la cima de la colina Capitolina en Roma, Italia. Más concretamente en el Claro, eso Asilo. te lo puedes hacer. Vale. Aquí se encuentra. Aquí se encuentra uno de los monumentos más importantes de la ciudad, el Tabularium, aunque antiguamente la entrada se realizaba desde la zona del Foro Romano. Esta zona, como toda colina capitolina, tras haber conocido los esplendores de la Roma antigua, fue progresivamente abandonada al final del mundo antiguo, hasta reducirse en la Edad Media a pasto de cabras, motivo por el cual era conocido como Monte Caprino. Mira, qué curioso. Una plaza que fue muy importante en la Roma clásica, en la Edad Media quedó abandonada y la gente llevaba allí a las cabras a pastar y a las ovejas. Así que se le llamó Monte Caprino, el Monte de la Cabra, ¿no? Pero ¿qué pasó a partir del siglo XII? ¿Quiere seguir leyendo Doña Selva? ¿Está deseando? Se le nota. A partir del siglo XII. A partir del siglo XII, cuando se cogió el Tabularium como sede del ayuntamiento, toda la zona experimentó una lenta recuperación, aunque su renacimiento definitivo se produjo en el siglo XVI, cuando el Papa Pablo III, en ocasión de la visita a Roma del emperador Carlos V, pidió a Miguel Ángel que remodelara la plaza. Este proyecto renovaba las fachadas del Palazzo Senatorio correspondiente al antiguo Tabularium y del Palazzo dei Conservatori y destruir un tercer edificio, el Palazzo Nuovo, de manera que formara una plaza de forma trapezoidal, embellecida por estructuras clásicas y diseñó su patrimonio. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿quién diseña la plaza del Campidoglio? La diseña Miguel Ángel. ¿Por un encargo de quién? Del Papa Pablo III. Porque un personaje iba a visitar la ciudad. ¿Quién? Carlos V, es nuestro emperador, nuestro Carlos I de España, V de Alemania. ¿Qué es lo que hace Miguel Ángel? Había ya dos palacios, el Palacio dei Conservatori, el Palacio de los Conservadores, y el Palacio dei Senatori, de los senadores, y Miguel Ángel diseña un tercer palacio que se conoce como Palacio Nuevo. ¿Y qué es lo que hace? Diseña una plaza trapezoidal en la que incluye un suelo con una serie de líneas que le dan más profundidad y pone una estatua en el centro, que era la estatua ecuestre de Marco Aurelio, correcto. Vamos a ver, ¿había estado en Roma o qué? No, ojalá. Iba a ser la excursión de este año, supongo. Sí. La excursión de este año es a mi casa. La excursión de este año se ha quedado en Bueno, cuarentena. este es el Marco Aurelio que está en el centro. Y si vemos, si damos para atrás y vemos fotos, Que es muy vamos para famoso. atrás, imágenes. Qué bonito. Y eso está en el antiguo Foro Esto está en Romano. Roma, era la entrada al antiguo Foro Romano y hoy pues está en Roma, se llama la Plaza de Campidoglio y tiene eran tres, hoy en día son los museos capitolinos, pero en aquella época pues eran el Palacio de los Conservadores, el Palacio del Senado y el Palacio Nuevo. Muy bien, y el diseño del suelo, todo esto lo diseñó Miguel Ángel, así que muestra que en el Renacimiento empieza la preocupación. ¿Por qué? A ver, los de latín. Por los apolíneos. Urbis, ¿eso qué es? La ciudad. Y empieza la preocupación por el urbanismo. ¿Qué va a ser el urbanismo? El diseño de la urbis, de la ciudad, el diseño de la ciudad. Empieza la preocupación por hacer grandes plazas monumentales, por abrir avenidas, por abrir, sobre todo en el Renacimiento y después en el Barroco, hacer las plazas mayores de las ciudades. Muchas veces hay que tirar incluso edificios para poder hacer las plazas mayores, porque la trama urbana es tan densa que no hay sitio para construir las plazas. Bueno, pues
¿Cómo se estudia esto? Pues como hemos estudiado antes. Recapitulamos. Arquitectura del Cinquecento. ¿Quién es el primer autor? No. Bramante, arquitectura del Cinquecento, San Pedro en el Monte. Y el proyecto de San Pedro del Vaticano que no llegó a realizar. Antonio Sangalo, el Palacio Farnesio de Roma. Los palacios renacentistas tienen típicamente, ya hemos dicho, ¿no?, 3 cuerpos y se caracterizan por su ritmo, la sucesión de los elementos en las fachadas. Miguel Ángel, cúpula de San Pedro del Vaticano. La escalera. Biblioteca Laurenciana, su escalera. La sacristía de San Lorenzo en Florencia y la plaza del Campidoglio o Piazza del Campidoglio, como uno prefiere. Muy bien, pero el Cinquecento se acaba ahí, lamentablemente no. Tenemos unos señores que el tema se llama los tratadistas. ¿Por qué? Porque en su día escribieron tratados sobre arquitectura. ¿Quiénes son? 1, 2, 3. Pollito inglés. El primero es Vignola. Como los italianos no tienen ñ, ¿qué hacen? GN, Vignola. Se pronuncia ñ, pero no se escribe ñ. Palladio, Giacomo della Porta. Vignola, Palladio, Giacomo della Porta. Muy bien, de Vignola vamos a ver esta iglesia que es la única que vamos a ver de él, facilito. La iglesia del Jesús, o la iglesia de Jesús, está en Roma y va a ser una iglesia que va a tener mucha importancia. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, es una iglesia de una única nave, presenta un pequeño transepto y tiene capillas laterales y una gran cúpula en el centro y un ábside. Se parece a San Andrés en Mantua. Y es que lo importante es que los jesuitas van a tomar esta iglesia como modelo de iglesia. Y como los jesuitas van a ser una orden religiosa que van a tener mucho éxito a partir del siglo XVI, va a haber jesuitas en casi todos los países del mundo, van a llevar ese modelo arquitectónico de iglesia con ellos. Así que la iglesia del Jesús se va a difundir, por así decirlo, por casi todo el mundo conocido. Muy bien, eso de Vignola. De Palladio vamos a ver esta obra que cae mucho en los exámenes, tanto que vamos a leer un poquito sobre ella. ¿Cómo se llama? La Villa Capra. Villa Capra, o también conocida como La Rotonda. Y ahora vamos a ver por qué tiene mucha importancia. ¿Quién se anima a leer un poquito? Don Alberto está deseando. ¿Cuál es el grupo? Villa Capra, conocida también como Villa La Rotonda, Villa Almerico Capra, o Villa Capra o Almarana, es un palacio campestre de planta central diseñado por Andrea Palladio y construido a partir del año 1566 en la zona de la ciudad Vicenza, en Italia. El nombre Capra deriva del apellido de 2 hermanos que completaron el edificio, luego que les fuera cedido en 1591. Villa más famosa de Palladio y probablemente de toda la villa veneciana. La Rotonda es uno de los más celebrados edificios de la historia de la arquitectura de la época moderna. Vale, es de Palladio, de 1566, y se llama así porque lo terminan los hermanos Capra, así que por eso se llama así. Muy bien, si nos fijamos en él, venga, ¿qué vemos ahí? ¿Qué se ve ahí? Parecía al... 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Eso qué es? Eso es un pórtico hexástilo, muy bien, con unas columnas que presentan basa, un fuste liso, un capitel jónico. No sé si podemos ponerlo más grande, pero se ve un arquitrabe dividido en bandas,
un tímpano, no presenta decoración y si nos fijamos, esto es un pórtico parecido a los griegos, parecido a los romanos, parecido al Panteón de Agripa, con una gran cúpula en el centro, muy bien, muy bien, muy bien. Es un edificio muy clásico. ¿Y por qué cae tanto en los exámenes? Porque resulta que muchos artistas posteriores se van a inspirar en él. Vamos a intentar... Vamos a intentar ver, por ejemplo... que no pulsa atrás. Muy bien, pregunta, ¿hay alguna similitud entre esto y esto? Esto y esto. La estructura más o menos es la misma. Muy bien, pero esto es un edificio de finales del 18, principios del 19, es neoclásico, la Casa Blanca, donde vive el presidente de los Estados Unidos. Y esto de aquí es renacentista. Así que pregunta, ¿influyó mucho Palladio con este edificio en la arquitectura después del 19? Sí. De hecho se habla de palladianismo en el neoclásico, es decir, de autores que copian a Palladio. ¿Vale? Aquí vemos que la Casa Blanca en Estados Unidos, hombre, no es que sea una copia del edificio, pero sí se inspira en Palladio, ¿verdad? Y en Villa Rotonda. Así que la Rotonda o Villa Capra es un edificio que cae mucho en los exámenes. Estaría bien ver la planta. Bueno, creo que salía aquí en la planta, ¿no? Si ustedes se fijan, claro, ¿cómo es la planta? La planta es cuadrada, tiene esa gran cúpula en el centro y tiene un pórtico hexástilo en cada uno de sus laterales. ¿Todos los pórticos son iguales? Sí, los pórticos son los... Mira, aquí se ve... Son iguales, son todos jónicos y muy parecidos unos a otros. Es un edificio muy bonito, pero aparte es muy fácil de reconocer y cae con cierta frecuencia en los exámenes. Villa Capra o la Rotonda es de Palladio, ¿no? Palladio también tiene alguna iglesia veneciana, por ejemplo esta de San Jorge en Venecia. Y aquí hay cosas interesantes ya, por ejemplo como que, si ustedes se fijan, tiene como un doble frontón y este tipo de cosas, es decir, coger los elementos clásicos y hacer dobles frontones o cortar los frontones, eso ya es más propio del estilo siguiente, del barroco. Con lo cual estamos ante un edificio renacentista, pero que está empezando a mostrar los inicios del barroco. A eso se le llama en el tema manierismo, el final del Renacimiento, ¿vale? Otro elemento muy característico son que en el barroco las dimensiones de las cosas son enormes, con lo cual esas enormes columnas pues no son muy renacentistas, son más bien barrocas. Así que ya Palladio, en la iglesia de San Jorge, se ve que es de estos artistas que están a caballo entre el Renacimiento y el barroco. Y por último, el amigo Giacomo de la Porta pues realiza la fachada de la iglesia del Jesús. La iglesia que hemos visto antes, pues la iglesia es de Viñola, pero sin embargo la fachada la hace Giacomo de la Porta. Y aquí esto nos tiene que recordar a algo. ¿A qué nos recuerda? Rectángulo, cuadrado y triángulo. Santa María la Novela de Alberti, o sea, se inspira en el 400. Pero a la vez tenemos algunas cosillas ya que nos dicen, uy, esto no es muy renacentista. Se inscribe un frontón rectilíneo dentro de un frontón curvo, se cortan los frontones por la parte inferior. Todo eso nos está hablando ya de lo que viene del barroco. Eso también pasaba en la
Capilla Pazzi. Lo de el frontón partido. Muy bien, y por último, de Vasari tenemos la Galería de los Uffizi, que si han estado en Florencia, pues han ido a verla, porque es el edificio, el museo donde hay más renacimiento, pintura del renacimiento del mundo. Y se acabó lo que se daba. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, ¿cómo se estudia esto? Pues hay que estudiar, ¿eh? Yo no lo niego, pero también es verdad que se lo llevan medio estudiado. ¿Cómo se estudia esto? Autores del 400. Brunelleschi, Alberti y Michelozzi, si quieren incluirlo. Obras de Brunelleschi. La cúpula solo, ¿eh? El edificio es gótico. Cúpula de Santa María de las Flores, San Lorenzo, Santo Espíritu, fachada del Hospital de los Inocentes, Capilla Pazzi, Palacio Pitti. Chan Chan, fuera Brunelleschi. Alberti, 4 obras. Santa María la Novela, Templo Malatestiano de Rimini, San Andrés en Mantua y Palacio Medici Riccardi. No, Crucellai. Michelozzi, Palacio Medici Riccardi. Me voy al 500. Bramante, San Galo, Miguel Ángel y los tratadistas. Vignola, Palladio, Giacomo de la Porta. Bramante, San Pietro di Montorio y el proyecto de San Pedro del Vaticano. Miguel Ángel, la cúpula de San Pedro del Vaticano, la biblioteca laurenciana, la sacristía de San Lorenzo de Florencia y la piazza del Campidoglio. San Galo, Palacio Farnesio, creo. Me lo salta. Y los tratadistas. Los tratadistas son 3: Vignola, Palladio y Giacomo de la Porta. Vignola, Iglesia del Jesús; Palladio, Villacapra la Rotonda y una iglesia veneciana que no me acuerdo el nombre; y Giacomo de la Porta, la fachada de la Iglesia del Jesús. Muy bien, le pongo un contexto histórico y le pongo un antecedente y un consecuente y he acabado la arquitectura del Renacimiento en Italia, ¿sí o no? Pero sin decir ninguna característica, simplemente los nombres. Hombre, no, también se pueden poner algunas características, pero contexto histórico, antecedentes, características, autores y obras, consecuencias. Sí, ¿sí o no? ¿Sale o no sale? Doña Zaira. Que ha dicho que la iglesia de Jesús es de Viñola, pero la fachada Es de Giacomo de la Porta. Entonces, si nos ponemos una foto de esa iglesia, ¿qué decimos? ¿Que la construyó uno, pero la fachada es de otro? En privado no cayó nunca. Ah, no. Vale. Hombre, de todas formas, vamos a ver, te voy a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si me ponen San Pedro del Vaticano? La cúpula es de Miguel Ángel. La fachada es barroca, es de Bernini. Pues hay que explicarlo, es decir, si me ponen esto, el edificio es renacentista y es barroco, tiene parte renacentista, por ejemplo, la cúpula que es de Miguel Ángel. La fachada es barroca, es de Gian Lorenzo Bernini. Y además, previamente hemos visto que hubo otros autores que hicieron proyectos iniciales. Es decir, que pasaron muchos arquitectos por el Vaticano. Si te dicen que es renacentista o barroco, yo no sé responder a eso. Tiene una parte renacentista y la fachada es barroca, es posterior. Hay que explicarlo, no hay forma de decidir un estilo solo. Es que los edificios hemos dicho que pasa mucho, ¿no? Se empieza con un estilo, el edificio se paraliza o lo que sea 30 años, 40, 50, un siglo, y cuando se comienza en otro estilo. Bueno, veo que están ustedes entusiasmados con la arquitectura del Renacimiento en Italia. ¿Puedo ir al baño? Claro. Pero a continuación viene la arquitectura del Renacimiento, ¿dónde? En España, pues claro, pobrecita España.
Viva España. ¡Viva España! Muy bien, esto, la arquitectura del Renacimiento en España, cuando lean ustedes el tema, pues les va a resultar bastante complejo. Nosotros vamos a intentar en clase darle una estructura, simplificar la cuestión, ¿vale? Para que ustedes lo encajen. El Renacimiento llega a España, pero llega de forma tardía, si se fijan ustedes, llega en el siglo XVI, es decir, lo que sería el Cinquecento italiano. Durante el Quattrocento, ¿qué se está haciendo en España? Pues se está haciendo arquitectura gótica, ¿sí o no? El Renacimiento llega a España con un cierto retraso respecto al Renacimiento italiano, llega en el siglo XVI. Y en España podemos dividir el siglo XVI en 3 tercios. Durante el primer tercio se sigue un estilo arquitectónico que se conoce como plateresco, que ahora vamos a ver. Doña Teresa, deja el telefonino. El segundo tercio del XVI hay un estilo arquitectónico que se conoce como purista. Y el tercer tercio del siglo XVI hay un estilo arquitectónico que se conoce como herreriano. Vamos a ver en qué consiste cada estilo y algunos ejemplos característicos. Si leen el tema se pueden hacer un poco un follón, pero con esta estructura es relativamente simple, ¿vale? Vamos allá con el plateresco. Y nosotros vamos a poner un ejemplo de plateresco muy facilito, que es la fachada de la Universidad de Salamanca. Además de autor anónimo, eso es lo que más mola, ¿verdad? Muy bien, ¿qué es eso del plateresco? ¿Alguien le suena de algo? No nos suena, ¿vale? O sea, me suena, pero no sé qué. Nos suena, pero no sabemos de qué. Bueno, pues ya está, para eso estamos aquí. ¿Quién se anima a leer un poquito? Don Pablo. El plateresco, también llamado gótico plateresco. Vale. Primera idea. El plateresco no es un estilo muy renacentista, ¿no? Sino que más bien es un gótico tardío. Venga, seguimos. También se llama... También se llama proto-renacentismo, estilo Isabel, estilo Reyes Católicos, estos dos últimos en preferencia a su primera fase, y estilo Príncipe Felipe, referido a su fase renacentista. Fue una corriente artística especialmente arquitectónica, desarrollada por la monarquía española en la península ibérica y los territorios imperiales de América y Asia, que apareció entre los góticos tardíos y el Renacimiento a finales del siglo XV, extendiéndose durante los 2 siglos siguientes. Bueno, o sea, primera idea, esto es un horror. El plateresco es un estilo que unos dicen que es gótico, pero otros dicen que es proto-renacentista, está ahí como a caballo entre el gótico y el renacimiento, ¿vale? También hay quien le haya llamado estilo isabelino. Pregunta, ¿por qué? ¿Quién era la reina de Castilla? Isabel I de Castilla, Isabel la Católica. Así que al plateresco se le llama estilo isabelino. También se le ha llamado estilo Reyes Católicos. ¿Por qué? Estaban en el poder. Vale. Y es un estilo que se da pues a finales del siglo XV, primer tercio del siglo XVI. Vale. ¿Por qué se caracteriza el plateresco? ¿Quién quiere seguir leyendo? Teresa está entusiasmada con el tema y va a leernos. El estilo se caracteriza por una decoración prolífica que cubre las fachadas con elementos vegetales, candelabros, criaturas fantásticas y todo tipo de decoraciones. La configuración espacial, sin embargo, sería más claramente un referente gótico. Esta fijación por partes concretas sin modificaciones estructurales respecto al gótico y apenas espaciales hacen que sea clasificado muchas veces como creación neoclásica. ¿Por qué se llamará plateresco? Porque es una decoración que se parece ¿a qué? Al barroco. Muy recargado. ¿Por qué se llama plateresco? Porque es una decoración que se parece ¿a qué?
A la plata. a la que hacían los orfebres en la plata. Normalmente los objetos de plata tienen una decoración claramente simétrica, ¿verdad? Si estamos un eje, tiene un eje de simetría en el centro y la decoración se caracteriza por ser ¿qué? Geométrica, hojitas vegetales, ¿no? Muy bien. Si nos fijamos ahora en qué nos estábamos fijando, en la decoración que tiene la fachada de la Universidad de Salamanca, muy bien, si nos fijamos, tenemos una decoración, no sé si se ve bien, no se ve muy bien, ¿no? ¿Puedes cerrar, Alberto, la contraventana esa? A ver si vemos un poquito mejor. Gracias. Vamos a intentarlo con esta. Muy bien. Te habías perdido. Que viva la otra cosa. Si se fijan ustedes en este tipo de decoración, ¿a qué recuerda? A la decoración que se hacía en los objetos de plata. Una decoración normalmente muy simétrica, con un eje de simetría en el centro, que es exactamente igual a izquierda y a derecha. Se representan candelabros, se representan vasos de plata, se representan elementos vegetales, geométricos, ¿de acuerdo? Así que a este estilo se le ha llamado plateresco. También se llama, como han dicho antes, gótico plateresco, o proto-renacimiento, o estilo isabelino, o estilo de los Reyes Católicos. Tiene una mezcla de elementos góticos, ¿como qué? Como los pináculos, por ejemplo, es decir, hay una cierta búsqueda de la verticalidad. Hay otros elementos góticos como los arcos rebajados. Estos arcos se llaman arcos rebajados o canapeles, son típicos también del gótico. Pero la decoración, esta decoración típica de orfebre, ya no es típica del gótico, ¿vale? Muy bien, en el caso de la fachada de la... ¿Han visto la Universidad de Salamanca alguna vez? ¿Han estado en esta fachada o no? No. No, pues es muy chula. Vamos a leer un poquito sobre este ejemplo, ¿vale? Venga, ¿quién quiere leer un poquito? ¿Está deseando leer? Doña Zara. Universidad de Salamanca, data de 1529, pertenece al estilo plateresco que se desarrolló en los primeros 30 años del siglo XVI. Se caracteriza por una minuciosa y abundante decoración. Para muchos, esta fachada es la obra maestra del plateresco español. Muy bien. Digo, Por favor. está dividida en 3 cuerpos. El primero contiene el medallón de los Reyes Católicos, que empuña un cetro. En la calle central aparece un medallón que incluye la imagen de Fernando e Isabel, acompañados de un texto en griego: los reyes a la universidad y la universidad a los reyes. Sobre sus cabezas aparecen el yugo y las flechas de los Reyes Católicos. Muy bien. Dice, la fachada está dividida en 3 cuerpos. 1, 2 y 3. ¿Qué tenemos en el cuerpo central? Un medallón donde aparecen 2 muchachos que son los Reyes Católicos. Y dice un texto que no se ve lógicamente ahí, pero dice los reyes a la universidad y la universidad a los reyes, ¿no? Algo así. Aparecen con un cetro, ¿vale? ¿Perdón? Segundo cuerpo. Don Carlos, perdón. Yugo, que pone yugo y flecha de los Reyes Católicos. Ahora lo vemos, venga, don Carlos. En el segundo cuerpo van los 3 grupos. El más grande tiene representaciones de los reinos
esté ahí. Estamos en el segundo cuerpo, ¿y qué tenemos? Un personaje masculino, un personaje femenino. Este de aquí, ¿quién se cree que es? Carlos I de España y V de Alemania. Aquí una representación femenina. Durante mucho tiempo se pensó que era su esposa, Isabel de Portugal. Hoy en día, como dice Wikipedia, según una reciente investigación, parece que no, que es su mamá. Juana, de Castilla, conocida como la Loca. Y después aquí tenemos varios escudos. Uno con un águila bicéfala, dos cabezas, representa al imperio. La otra no me acuerdo, espérate. El águila, a su derecha un escudo con el águila de San Juan. Pues será este de aquí, ¿no? Claro. El águila de San Juan, el águila bicéfala y en el centro me he perdido. Escudo de la corona por Isabel la Católica. El escudo de la corona. Muy bien. Y en el tercer cuerpo, don Carlos ha leído ya, porque leo otra vez. Para que no se confíe. En el tercer cuerpo, en la parte central, aparece un papa. Quizá el antipapa Benedicto III. El papa Luna, o Martín, hablando desde su cátedra a 6:40. Esta escena es la que aparece en el escudo de la Universidad de Salamanca. A los dos lados se representan dos dioses paganos. A la izquierda Hércules, alusión a su trabajo como ejemplo del fuerte intelectual. A su derecha Venus, que algunos consideran que representa el vicio o una alegoría de la pasión por el espíritu. Muy bien, tercer cuerpo. Un papa, que no está muy claro quién es. Un personaje masculino, un personaje femenino. El personaje masculino se cree que es Hércules. ¿Hércules ha dicho? No, creo que Hércules. Y el femenino se cree que es una Afrodita, ¿no? O Venus. Bueno, pregunta. Fachada de la Universidad de Salamanca, plateresco. ¿Se reconoce o no se reconoce? Sí. Yo creo que no habría mucha dificultad en decir, oye, esto es plateresco, ¿no? Bueno. Pregunta, ¿solamente hay un edificio plateresco en España? Pues no, hay muchos, pero yo cogería la fachada de la Universidad de Salamanca como ejemplo principal. ¿Que ustedes quieren contar más? Pues una de las puertas de la Catedral de Burgos, en concreto la puerta de Pellejería, la escalera de la Catedral de Burgos, el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, el Colegio de Santa Cruz de Valladolid, el Palacio de Medinaceli, todo eso son la iglesia de San Esteban en Salamanca también es, mira, plateresca. Muy bien, sí, plateresco sí o no. Plateresco sí, no es para tanto, vale. Muy bien, segundo movimiento dentro del Renacimiento español. ¿Han estado ustedes en la Alhambra? Sí. Pues entonces han visto el palacio de Carlos V en la Alhambra. Y esto es plateresco. Y de todo no es plateresco, pero el Renacimiento es arquitectura del Renacimiento español, pero no es plateresco. Este almohadillado se parece ¿a qué? Pues a los palacios del Renacimiento italiano, ¿no? Así que como esto es un renacimiento, por así llamarlo, más puro, más renacentista, se ha llamado estilo purista o renacimiento puro. Es una copia de los modelos italianos, pero hecha en España. Esta en concreto, bueno, esto es un pastiche porque realmente esto se inscribe en la Alhambra. Vamos a poner... ¿Sale mucho en los exámenes? Sale de vez en cuando. Sale de vez en cuando. ¿Qué? Oh, no. ¿Y el plateresco? ¿Hay plateresco en otros sitios de los exámenes? Es malvada, son unas preguntas muy difíciles. No sabría contestar. ¡Oh, qué pena! Por lo bien que nos estamos pasando.